Dios le bendiga, hermana Denis. Saludo muy especial en este día en el nombre de Jesucristo y a todos mis hermanos que están hoy participando en el programa. Deseo que Dios hoy nos pueda fortalecer y quiero, con la ayuda del Señor, traer algún pensamiento de la palabra de Dios que nos pueda bendecir y que pueda traer fortaleza, ánimo y una visión de pronto más clara acerca de lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus siervos, aquellos que Dios ha puesto en un lugar de honor, que nos ha dado esta gran responsabilidad, este privilegio de anunciar su palabra de una o de otra manera, sea especialmente los que Dios le ha permitido y dado esta bendición de que se han entregado totalmente al ministerio. Esta mañana me levanté y estaba mirando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que me diera algún pensamiento. Y bueno, entonces encontré aquí en la palabra de Dios un pasaje donde quiero que tomemos algunos textos para reflexionar sobre ellos y pensar en lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de aquellos que ministran la palabra de Dios al pueblo. Hay un texto en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 6 al 9, Pablo le escribe a los Corintios y dice que la iglesia de Dios es labranza de Dios, edificio de Dios, y que aquellos que Dios ha usado o está usando en su obra para predicar y ministrar el evangelio, somos colaboradores de Dios, que trabajamos juntamente con Dios en un propósito común de trabajar en esta edificación de la obra de Dios. Entonces estaba en un pensamiento aquí que quiero leer en Éxodo, el capítulo 35 y el versículo 30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría, inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Cuando Dios quiso construir su casa allá en el desierto, el tabernáculo, Dios le dio a Moisés un diseño, lo hizo subir al monte, y Dios le mostró el diseño de la casa que él quería que construyeran para él habitar. Moisés tenía que mirar el diseño, porque eso fue lo que Dios le dijo: mira todas las cosas que yo te muestro y hazlas conforme al diseño que yo te doy. De manera que el propósito de Dios era no que ellos crearan algo nuevo, sino que ellos miraran el diseño que ya Dios había hecho y que ellos lo reprodujeran. Moisés era el encargado de supervisar toda la obra, pero Dios llamó a unos hombres también, que está mencionando aquí la parte que leímos, y la Biblia dice que Dios los llenó a ellos de espíritu de sabiduría, les dio inteligencia, les dio esa capacidad para ellos diseñar, inventar, para trabajar en piedras de engaste, para hacer grabados, para ellos trabajar con oro, con plata, con madera. Entonces llegan a trabajar con la capacidad que Dios les daba.
porque iban a hacer una obra para Dios. No era cualquier cosa que ellos iban a hacer, era la casa de Dios que ellos iban a edificar. Y tenía que ser hecho de acuerdo al diseño que Dios les daba y con los materiales que Dios también les dijo a ellos que recogieran del pueblo. Dios les dio especificaciones exactas, con qué materiales tenían que construir cada cosa, fueran los muebles, fuera el tabernáculo, las cortinas, les dio los colores, les dio la clase de material, oro, bronce, madera, plata. Todo aquello estaba ya dado por Dios, pero ellos necesitaban sabiduría, necesitaban inteligencia, necesitaban la capacidad de Dios en ellos, para ellos con estos materiales, ellos construir la casa que Dios les había dicho, que le construyeran para Él poner ahí su presencia. No era cualquier casa porque era el lugar que Dios iba a tomar para su habitación. De manera que tenía que estar hecho de acuerdo a los patrones que Dios le estaba diciendo. Y tenían que reproducirlo porque en el momento en que ellos entregaran la obra, Dios iba a venir para revisarla. Y si estaba hecho de acuerdo, pues la Biblia nos dice que cuando Dios bajó para revisar la obra que ellos habían hecho, dice allá el último capítulo de Éxodo que Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Cada cosa estaba de acuerdo a lo que Dios había dicho, cada cosa en su lugar. Él no se había inventado ninguna cosa aparte de lo que Dios le había dicho. La capacidad que Dios les dio a ellos de inventar no era para inventar unas cosas nuevas, sino dentro de lo que Dios les había dicho, que ellos pudieran diseñar y tener esa sabiduría de moldear los materiales, de hacer la construcción. Esa fue la capacidad que Dios les dio a ellos de inventar. Pero cuando Dios bajó para revisar la obra, la Biblia dice que todo está hecho conforme a lo que Dios dijo. Entonces, la Biblia dice que una nube llenó el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios lo llenó totalmente porque estaba hecho de acuerdo a lo que Dios había dicho. Entonces nos muestra que la gloria de Dios se ajusta a aquello que está hecho conforme a su voluntad. Y el propósito de Dios por medio de su palabra es traernos a todos a una unidad y traernos a todos realmente a una realización de la voluntad de Dios en nosotros para que el reino de Dios se pueda establecer, porque el reino de Dios se establece en aquellas personas que realmente se someten a hacer la voluntad de Dios de acuerdo como Dios ha dicho. Y Moisés tenía que estar mirando el diseño, él tenía que mirar el diseño y tener en su mente aquello que él estaba viendo en el monte y reproducirlo. Entonces decir que la atención tiene que estar fijada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha mostrado, para traer aquello a una realidad en la vida, en la iglesia. Entonces, no contamos con nuestras propias fuerzas. No nos va a dar esta capacidad del estudio en las universidades, en los colegios, nuestra propia inteligencia, la capacidad para hacer la obra de Dios en la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo, viene de la capacidad que Dios da, de esa llenura del Espíritu Santo, de esa sabiduría, de esa inteligencia, porque estamos haciendo es una obra para Dios y no se puede hacer la obra de Dios sin la capacidad de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo está diciendo que somos colaboradores con Dios y la iglesia es labranza, edificio de Dios. Y los que Dios ha llamado para hacer esta obra, tenemos este alto honor de ser colaboradores con Él y trabajar juntamente en el mismo propósito, pero trabajamos con Él, no trabajamos aparte de Él, pero trabajamos juntamente con Él. Hay cosas aquí que quiero, que me llaman la atención. Aquí, por ejemplo, que Dios les dio sabiduría para proyectar diseños. Entonces ellos podían, proyectar aquella obra y Dios les esa capacidad, esa inteligencia para que ellos pudieran diseñar, hacer diseños, porque ellos tenían cierta, digamos, libertad y era de ellos diseñar, porque Dios les dijo, harán un candelero y le dijo cuántas lámparas, un tubo central, unos tubos, a los lados, de una sola pieza, tenía que tener una caña central, una base, pero ellos tenían que hacer este diseño, ellos tenían que diseñar aquello.
Entonces tenía que saber cómo lo iban a fabricar y comenzar de pronto allí a dibujar el candelero, inventar todo esto. Esto venía de la capacidad que Dios les daba a ellos. Y dice aquí, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Entonces note que ellos, por ejemplo, tenían que trabajar el pectoral, las vestiduras de los sacerdotes, el tabernáculo en sí, todos los muebles, el altar, el arca, la mesa de los panes, el candelabro. Todo aquello ellos tenían que diseñarlo. Y para esto tenían esta sabiduría. Y tenían aún en las vestiduras de los sacerdotes, ellos tenían que trabajar con aquellas piedras que eran piedras especiales, eran piedras de engaste, o sea, piedras que permitían ser trabajadas para esta labor que Dios había dicho. No era cualquier piedra, sino piedras que Dios les había dicho con qué clase de material. Y tenían que hacer ellos grabaduras allí, tenían que grabar, porque había un lugar donde ellos tenían que escribir los nombres de los hijos de Israel. Y todo esto todo esto Dios los había preparado. Y estaba pensando en lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios. Él dice que los creyentes son cartas escritas. Y dice, cartas expedidas de Cristo, dice, carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, el gran trabajo, estaba pensando que el gran trabajo del pastor, de los predicadores, es escribir la voluntad de Dios en el corazón de los creyentes. Escribir esa ley que Dios dijo que iba a escribir en la mente y en el corazón de los creyentes. Ese es el gran trabajo de los ministros. El gran trabajo del ministerio es ese. O sea, hacer que la voluntad de Dios sea impresa en la vida de los creyentes. No una forma de pensar humana, sino que la gente comience a cambiar su manera de pensar y comiencen a pensar de acuerdo a Dios. Que estén de acuerdo en lo que Dios piensa. Entonces pensamos en el gran trabajo que realmente hacen los ministros. Porque aquí, cuando estaba pensando aquí, dice que ellos tenían que grabar. Dice hacer trabajos de grabar en las piedras. Estaba pensando qué cosas estamos nosotros esculpiendo en el corazón de los creyentes. Qué cosas estamos nosotros, qué imagen estamos proyectando en ellos. Qué cosas estamos escribiendo, porque hay que grabar. O sea, eso muestra que algo que tiene que quedar indeleble, algo que tiene que quedar firme allí en el corazón de los creyentes, algo que nunca se borre, algo que quede como una impresión fuerte en ellos. Y ese es el gran trabajo al que Dios nos ha llamado. A escribir la voluntad de Dios, pero de una manera firme en la vida de las personas, para que, para que nunca se borre realmente lo que Dios ha dicho, nunca se vaya de la vida de ellos, sino que aquello les acompañe por toda la vida. Recordemos que hay una parte en el libro de Eclesiastés donde escribe allí Salomón, que dice que las palabras de los sabios son como clavos hincados. Y entonces eso habla como la forma en que tiene que ser grabada la palabra de Dios, un clavo hincado. Escuché hace tiempo un hermano que estaba dando alguna conferencia y él hablaba de un clavo bien clavado. Y él decía, un clavo bien clavado no es algo que es solamente un golpe que se le da, sino es un clavo que usted tiene que darle un golpe y otro golpe hasta que el clavo penetre bien. Y esto llega a ser un clavo que va a servir para sostener allí algunas cosas. Entonces eso quiere decir que hay que grabar en el corazón de los creyentes la voluntad de Dios, traer convicciones fuertes en la vida de ellos. Esa debe ser la preocupación. Que los creyentes no vivamos solamente por emociones, no solamente aprendamos como a brincar, a saltar, en momentos de emoción en el altar, sino que aparte de eso, que es muy hermoso, también podamos tener la voluntad de Dios grabada de una manera fuerte. Está mirando más adelante en el pasaje, en el capítulo 36, todo lo que ellos estaban haciendo. Dice allí la Biblia que ellos tenían que tomar tablas
y tenían que cortarlas a una misma medida para edificar el tabernáculo. Y las tablas tenían que ser derechas para edificar el tabernáculo donde Dios iba a habitar. Entonces, la idea es que Dios quiere que los creyentes que van formando su casa sean creyentes que son edificados en rectitud, que la vida de ellos vaya mostrando una justicia, que la vida de ellos realmente vaya cambiando, que sean como esas tablas derechas, que la vida de ellas se va acomodando a lo que Dios dice. Y yo recuerdo que una vez una misionera que recuerdo mucho, la hermana Bárbara Flannery, ella me dijo algo que aquello que quedó en mi mente. Ella me dijo, hermano, usted tiene un trabajo que hacer y usted sabe si está haciendo bien su trabajo enseñando la palabra de Dios cuando usted vea que los creyentes cambian. Si los creyentes cambian su vida, usted está haciendo bien su trabajo. Si ellos no cambian, preocúpese porque algo está pasando. Pero si usted ve que ellos dejan, por ejemplo, si un creyente es mentiroso, falto de perdón, peleón, le gusta la murmuración, en fin, y usted comienza a trabajar esas áreas, y el creyente deja de ser mentiroso, deja de ser peleón, deja la murmuración, y comienza a tomar un carácter distinto, eso le está dando indicios de que usted está haciendo bien su trabajo, porque ese creyente está cambiando. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros para hacer este trabajo. Y solamente podemos hacerlo con esa unción que Dios nos da, con esa sabiduría, con esa inteligencia. Estaba pensando que es tan necesario esto de la unción de Dios, del Espíritu Santo, de la sabiduría, que aún mirando que cuando se nombraron creyentes en la iglesia primitiva para administrar las ayudas para las viudas, los apóstoles dijeron que escogieran varones que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de sabiduría para hacer esta obra. Y yo estaba pensando, bueno, pero ¿será que necesita todos esos requisitos para unas personas que van a simplemente a distribuir alimentos, que van a distribuir cosas, digamos, materiales? Pero vemos que en todo eso, porque de todas maneras todo eso es la obra de Dios, y se van a presentar situaciones en que solamente la sabiduría, el poder de Dios, la gracia de Dios van a hacer ahí, van a actuar en ciertas situaciones. Si pensamos, por ejemplo, en un ujier en la iglesia, y dice, no, pues solamente va a atender los visitantes, solamente va a hacer que las personas se sienten, pero esas personas necesitan de Dios la unción, el Espíritu Santo, porque muchas situaciones se van a presentar en la puerta de una iglesia, de un templo, que ellos van a necesitar ese poder, esa sabiduría, cómo tratar con personas que a veces llegan que con diferentes espíritus, con situaciones que uno a veces no sabe, y esas personas necesitan esa sabiduría de Dios para actuar en determinada situación. Entonces, hermanos, hay un texto que me gusta mucho en Isaías 60, 17, que yo quiero leerlo, pensando en que habían distintos materiales allí en el tabernáculo. Allí se emplearon oro, se emplearon bronce, plata, madera, y en fin, muchos materiales ahí. Y todos esos materiales nos hablan de valores. La madera es un material valioso, pero es más valioso el bronce. El bronce es valioso, pero es más valioso el oro. Entonces, son valores que nos habla la Biblia que hay en su casa, que hay en el templo que Dios está edificando. Entonces, me gusta este texto en el capítulo 60, versículo 17 del profeta Isaías, que dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Ese texto nos está hablando de cambiar de un estado a otro, que en lugar de Dios va a traer en lugar de bronce, Dios va a traer oro. Es decir, el bronce estaba allí en el santuario, pero estaba el oro. Y el bronce se usaba en algunas partes, como en el atrio, pero el oro se usaba en las partes de más adentro, porque era un material más valioso y que muestra más gloria. Recordemos que en el tiempo de Roboam, cuando llegaron allí unos enemigos
para asediarlos a ellos. Recordemos lo que hizo Roboán. Dice que él tomó los escudos de oro que había hecho Salomón y se los entregó a ellos. Y en lugar de esos escudos de oro, él hizo escudos de bronce. Eso muestra que él estaba rebajando lo glorioso por algo con menos gloria. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que Dios quiere cambiar nuestro estado de bueno a mejor, de mejor a excelente. Que Dios quiere irnos llevando en una superación. Que uno de los trabajos que Dios quiere hacer en la iglesia es que cada mensaje, cada enseñanza, cada tema que se trate en la iglesia tienda a mejorar la vida de los cristianos, tienda a mejorar el carácter, que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de hablar, su manera de actuar, aún su apariencia externa, porque cuando el creyente va mejorando, se van reflejando, esos cambios se van viendo, y ese es el propósito de Dios, o sea, crear, o sea, trabajar juntamente con Cristo en la edificación de su iglesia, para que ella vaya mejorando y se vaya pareciendo cada día más a Cristo. Quiero terminar aquí un pensamiento. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 12, él dice: doy gracias a Cristo Jesús mi Señor. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús mi Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces muestra, ahí está pensando en dos cosas. La una es que dice que Cristo Jesús, o sea, Él me fortaleció. Porque para la obra que Él iba a hacer, Él no la podía hacer con sus propias fuerzas. Él tenía que tener una fortaleza interior. Él sabía que el ministerio que iba a cumplir no lo podía cumplir por su propia fuerza, pero él tenía que ser fortalecido para la obra que iba a hacer. Y el otro punto es que dice que Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes lo que fui. Y eso muestra como la gran confianza que Dios ha depositado en aquellos a los que Él ha entregado su evangelio para predicarlo. Y estaba pensando en esto, o sea, como en esa gran confianza que Dios nos dio y ese gran honor que Dios nos dio. Porque Pablo dice: Dios me tuvo por fiel poniéndome en el misterio. Creo que tú vas a hacer la obra para la cual te puse. Creo que vas a responder de acuerdo a lo que yo te he llamado. Creo que es importante que nosotros entendamos esto. Dios ha puesto una tremenda responsabilidad, un honor muy grande. Somos colaboradores con Dios. Estamos trabajando en ese propósito de edificar la casa de Dios. Entonces dependamos de la ayuda de Dios, dependamos de esa unción que Dios nos da. Recordemos que tenemos que usar los materiales que Dios puso a nuestra disposición. No vamos a buscar afuera de lo que Dios nos ha dado, busquemos los recursos que Dios nos ha dado. Con eso vamos a hacer la obra de Dios y con eso la casa de Dios va a ser edificada. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos dé la sabiduría, las estrategias para crear, hermanos, diseños, formas de trabajo, formas por las cuales la obra de Dios siga creciendo, se expanda, se extienda y que vaya creciendo, como dice Pablo, para que sea un templo santo en el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo sea con todos y Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amén, hermano Alfredo, Dios me le bendiga. Hermosa exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Nos edifica, amén. Es precioso cuando cada mañana podemos recibir consejo de la palabra de Dios, gloria al Señor, de diferentes hermanos, gloria al Señor Jesucristo. El Señor nos ama y cada mañana tiene algo nuevo para nosotros. Y hoy su misericordia es nueva, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, hemos dado por culminado este servicio, gloria al Señor, este servicio matutino. Y les pido, pues, sigamos orando durante el día por la familia Carrasco. Dios les bendiga, amén, les dé mucha fortaleza en estos momentos difíciles que están pasando. Gloria al Señor Jesús. Nos unimos al dolor de nuestros hermanos y estamos allí para decirles: somos sus hermanos en Cristo Jesús y estamos orando por ustedes. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos.